Luego de lo ocurrido aquel día, la ficción del off the record, el perfil del presidente Daniel Noboa en el New Yorker, nos deja lecciones por ahí sobre cómo el poder entiende al periodismo. Esta es una narrativa de GK City, un perfil que nos expone y nos explica lo que es un off the record, que lo digo a continuación. El reciente perfil del presidente Daniel Noboa, publicado en esta revista llamada The New Yorker, ha causado un revuelo y abrió varios debates, discusiones en el país. El trabajo periodístico de aquel célebre reportero John Lee Anderson ha revelado aspectos poco conocidos de Daniel Noboa y ha generado mucha polémica. Es una sorprendente muestra de apertura y confianza. Noboa le dio acceso sin ningún tipo de precedentes a Anderson, permitiéndole acercarse a una visión inédita de su vida privada y pública. La crónica de estas 21 páginas le muestran esta franqueza con la que Noboa habló con él, uno de los cronistas más respetados del mundo, quien admite tiene un fuerte vínculo personal y profesional con América Latina. El presidente se expresó sin filtros, compartiendo con el periodista sus pensamientos sobre el país, problemas de seguridad y la guerra contra el narcotráfico, sus aspiraciones políticas, además su visión sobre los líderes de la región. Lo que más llama la atención aquí del perfil es la reacción del gobierno, que ha intentado como desacreditar al periodismo o al periodista y a la revista como tal, argumentando que las declaraciones del presidente fueron off the record, o coloquiales, o privadas, o confidenciales, como lo ha citado su secretaria de Comunicaciones, Irene Vélez. Desde Carondelet incluso se acusa a Anderson y a su perfil de Noboa en el New Yorker de querer causarle daño y romper relaciones entre Ecuador y otros países. En esta edición vamos a explicar lo que es un off the record y lo que es un on the record. Lo que es un off the record y un on the record, la secretaria Irene Vélez dijo que las declaraciones de Noboa atribuidas no correspondían a una comunicación oficial y fueron parte de una conversación muy coloquial. Los comentarios de Noboa, según ella, fueron descontextualizadas con la aparente intuición de dañar su imagen o la de los líderes que no siguen una línea como la de él. La funcionaria habló incluso de una intención de provocar un escándalo y generar polémica. Vélez sostiene que aunque estas frases sí fueron dichas por Noboa, no reflejan su pensamiento real. Cuando Vélez se refiere a que las infidencias publicadas por John Lee Anderson, no fueron oficiales sino más bien coloquiales, insinúa que no se hicieron en una entrevista formal, sino off the record. En otras palabras, intentó decir que John Lee Anderson no las debió publicar. En general, on the record se refiere en cambio a las declaraciones que un personaje público hace con la intención de que sean publicadas. On the record. Estas declaraciones son consideradas como parte del registro público y pueden ser citadas y publicadas por los medios de comunicación. Según los periodistas, por ahí está Bill Kovach y Tom Rosentiel en su libro The Elements of Journalism, las declaraciones on the record son esenciales para mantener la transparencia y la responsabilidad en el periodismo. Por otro, off the record en cambio se refiere a las declaraciones que un personaje público cualquiera hace con la condición de que éstas no fueran publicadas.
Este acuerdo es explícito entre las partes. Estas declaraciones son consideradas como confidenciales y no se pueden citar o no pueden ser citadas ni publicadas por ningún medio de comunicación. Según Eduardo Recoba, economista y periodista peruano, el off the record puede servir para poner la lupa donde antes no podías. Además, la periodista y académica Marilyn Green dice que las declaraciones off the record permiten a los periodistas obtener información crítica sin comprometer sus fuentes, lo cual esto es fundamental para una investigación periodística. Otro ejemplo, durante una entrevista, el periodista hace una pregunta y el entrevistado contesta, pero añade esto es un off the record. A partir de allí, lo que cuente sería exclusivamente para uso del periodista, que no podrá ser publicada como parte de esta entrevista. Sin embargo, en una crónica de largo aliento, como la de John Lee, con varias visitas conversaciones y muchos días de reportería, estos conceptos cambian porque el entrevistado se acostumbra tanto a la presencia del periodista que no está diciéndole esto es o esto no es off the record, o lo es o no lo es. En estos ejercicios de reportería, el periodista es como una esponja que absorbe todos los detalles al mínimo. El periodista narrativo, como el que hace Anderson, muestra no solamente el enunciado, es un ejercicio de observación en el que están activados todos los sentidos, para que luego el lector comprenda, vea, huela lo que el periodista vio y olió y llegue a sus propias conclusiones sin que se lo digan. Mientras una crónica o perfil busca en cambio sumergir al lector en una experiencia sensorial y subjetiva, el acuerdo de que algo es off the record implica confidencialidad y protección de las fuentes. Robert Boynton del New Journalism escribe que el periodismo narrativo tiene el objetivo de involucrar al lector en la historia de manera más profunda y emocional. Cuando se trata de perfiles o crónicas de líderes políticos, por ejemplo, John Lee Anderson, que ha escrito sobre personajes como el Che Guevara, Fidel Castro, Augusto Pinochet, está muy consciente de que se está hablando de personas con el poder de tomar decisiones que afectan el futuro de miles de personas, para bien o para mal. En estos escritos sobre estos personajes, John Lee Anderson se esfuerza por revelar la dimensión humana que subyace el ejercicio del poder. Críticos versus defensores. Los defensores de Noboa argumentan que el presidente fue ingenuo al confiar en la informalidad de aquella conversación, subestimándole la seriedad con la que un periodista acucioso como él y experimentado aborda sus reportajes. Según el periodista Carlos Vera, o el comunicador, no sé si es periodista, la inexperiencia del presidente Noboa en este tipo de entrevistas es evidente. Su inexperiencia y el formato de una entrevista secuencial de días puede llevar que el personaje baje la guardia y se exprese de manera más relajada. Solo es off the record lo que se calla, opina Vera. Pero, como también explica el periodista o comunicador y analista político Jorge Ortiz, en una conversación de la magnitud de la que tuvo Noboa con este periodista estadounidense John Lee Anderson, no hay on the record ni off the record, ya que todo lo que se diga y todo lo que se haga el presidente
va a ser publicado. Esto es especialmente cierto en el caso del New Yorker, que es conocida por sus crónicas detalladas y exhaustivas de personajes políticos o públicos. Ortiz también destaca que el hecho de que el periodista haya acompañado al presidente varios días con él es una práctica habitual en el periodismo para reportear todo lo que este personaje haga, no solamente lo que diga en preguntas solemnes, serias, sino también cómo reacciona, qué come, qué le gusta, si es fiable, serio, cariñoso, lo que sea. Todo esto se incluye en un reportaje. En otras palabras, en una entrevista de este tipo no hay lugar para la privacidad o la confidencialidad. El presidente Noboa, según Ortiz, pecó de ingenuo al creer que podía hablar de manera coloquial y privada con un periodista de la talla como él. Para la experta en comunicación Caroline Ávila, en cambio, lo ocurrido con Anderson y el New Yorker refleja la poca experiencia política y diplomática que tiene el presidente. Para ello, señala, quedó expuesto frente al periodista norteamericano. Según el analista Pedro Donoso, el gobierno no tuvo la capacidad para entender cómo funciona el periodismo. Asegura que no importa si es on the record, ya que las autoridades siempre son voceros mientras les dura el cargo. No puede decirse nunca, aunque soy presidente de la República y no soy vocero porque es domingo, explica Donoso. El periodismo que incomoda al poder, la incomodidad generada al poder por el perfil mencionado, nos recuerda otros casos mucho más antiguos, como las entrevistas realizadas por el periodista británico David Frost al expresidente de Estados Unidos Richard Nixon por allá en 1977, en donde él dijo haber defraudado al pueblo norteamericano y tener que cargar con esto durante el resto de su vida. Llegó a decir esto Nixon, entregado a la presión inquisitiva de Frost, el periodista. Esta confesión del expresidente 3 años después de haberla dicho, o de haber renunciado al cargo por el escándalo de Watergate, ha convertido a Frost en el ícono del buen periodismo. Otro, podemos citar también a la periodista italiana Oriana Fallaci, cuando entrevistó al secretario de Estado de Estados Unidos Henry Kissinger en 1972. Durante esta entrevista, Kissinger se definió como un cowboy solitario y admitió que la política exterior de los Estados Unidos en Vietnam había sido un error y que la guerra había sido un desastre. Esta entrevista ha causado un gran revuelo hasta el punto de que Kissinger se arrepintiera de haberlas concedido.